Infección bacteriana en perros. La actinomicosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias gram-positivas, ramificadas, pleomórficas. Puede cambiar algo de forma entre una vara y un coco. Bacterias en forma de vara del género Actinomyces, más comúnmente la especie A. viscosus. Capaz de sobrevivir con poco, microaerófilo, o sin oxígeno, anaeróbico, Actinomyces rara vez se encuentra como el único agente bacteriano en una lesión. Es más a menudo un componente de una infección polimicrobiana con varias bacterias presentes. De hecho, incluso puede haber sinergismo entre Actinomyces y otros organismos. Dolor y fiebre. Infecciones en el área de la cara o el cuello, generalmente localizado, pero puede extenderse. Hinchazones de la piel o abscesos con tractos de drenaje, a veces gránulos amarillos. Inflamación del tejido celular detrás del peritoneo, la membrana lisa que recubre el abdomen, retroperitonitis. Inflamación del hueso o las vértebras, osteomielitis, especialmente los huesos largos como los que se encuentran en las extremidades, esto es secundario a la infección de la piel. Cuando se asocia con compresión de la médula espinal, deficiencias sensoriales y motoras, es decir, dificultad para caminar, tocar, etc. Se piensa que la actinomicosis ocurre como una infección oportunista, es decir, Actinobacterias spp. Es un habitante normal de la boca de un perro, pero los cortes, rasguños o heridas de mordiscos en la mucosa o la piel pueden causar un desequilibrio en el microambiente bacteriano. Otros factores de riesgo incluyen enfermedad periodontal y trastornos inmunosupresores. Deberá proporcionar al veterinario un historial completo de la salud de su perro, incluidos el inicio y la naturaleza de los síntomas. A continuación, realizará un examen físico completo, así como un perfil bioquímico, análisis de orina, hemograma completo y panel de electrolitos. Las radiografías de perros con actinomicosis típicamente demostrarán producción perióstica de hueso periostático, capa externa de hueso, osteosclerosis reactiva, endurecimiento del hueso, y osteólisis, disolución del hueso. Para un diagnóstico más definitivo, su veterinario presentará una muestra de pus o fragmentos óseos osteolíticos para el cultivo. También se puede utilizar tinción de Gram, citología y tinción ácido rápida. Los abscesos del perro serán drenados y lavados durante varios días. En algunos casos, se utilizará un drenaje de Penrose, instrumento médico, mediante el cual se colocará un tubo de goma suave en la zona afectada para evitar la acumulación de líquido. Dependiendo de la gravedad de la infección, su veterinario también puede necesitar desbridar, cortar o quitar el tejido, o extirpar el hueso, lo que requerirá cirugía. Muchos veterinarios recomiendan la administración de antibióticos por un mínimo de 3 a 4 meses después de la resolución de todos los signos. Esto ayudará en la lucha contra otros microbios comúnmente asociados. Observe el área afectada para detectar signos de infección y comuníquese con un veterinario si se observan los siguientes signos: picazón, hinchazón, enrojecimiento y drenaje. De lo contrario, su veterinario programará citas de seguimiento regulares para monitorear atentamente a su mascota para ver si se repite. El desarrollo de la infección en el sitio inicial debería esperarse en aproximadamente la mitad de los casos. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.